Las investigaciones preliminares sobre el libro amarillo dejan claro que algunas de las personas mencionadas en sus listas fueron muertas o desaparecidas y nunca más vistas. Otras fueron capturadas y torturadas. Aproximadamente el 43% de las personas incluidas en el libro amarillo se convirtieron en víctimas de la Guardia Nacional, Policía de Hacienda y Policía Nacional, además de las estructuras paramilitares como los escuadrones de la muerte. En esta emisión de Memoria Viva le presentamos la segunda entrega de lo que se conoce como el libro amarillo. El libro amarillo era un documento secreto con información sobre personas identificadas por nombres, seudónimos, fotografías y su supuesta conexión con organizaciones que apoyaban a la guerrilla. Toda esta información fue ocupada para perseguir, capturar, torturar y ejecutar a muchos de los que ahí aparecían. El libro amarillo, instrumento de terror, segunda parte. Muchos salvadoreños sufrieron en carne propia los embates de la persecución política a causa de sus ideales. El hecho de protestar contra la desigualdad era razón suficiente para considerarlos personas peligrosas, por lo que fueron marcados y sus nombres compilados en una libreta que por su color se le conoce como libro amarillo. Pues yo diría que soy un sobreviviente, por esta razón. Yo viajé a Canadá para hacer trabajo de solidaridad y cuando regresaba a El Salvador, en México me dijeron compañeros del Partido Comunista, yo vengo de esas filas, de no venir a El Salvador porque era peligroso. Y entonces yo me fui, cambié mi billete y me fui para Nicaragua, que era lo más cercano. Una semana después de llegar a Nicaragua, pusieron el certificado para que yo no pudiera regresar. Y dentro de la investigación que hemos hecho y de documentos desclasificados, se les escapó un documento que dice: el individuo se encuentra en Nicaragua y piensa viajar a Canadá, no sabemos por qué vía ni cuándo. Ese documento es un cable enviado de Nicaragua a Canadá, es decir, yo estaba siendo seguido. Y en el libro amarillo, los que aparecemos allí tenemos un número que nos clasifica para no tener que dar nombres. Entonces, eso quiere decir que si yo entro a El Salvador, yo hubiera sido liquidado por los escuadrones o por el ejército y Canadá no hubiera necesitado poner ese certificado de seguridad nacional. Como no entré, entonces lo pusieron. No se necesita ser un genio para deducir lo que pasó y lo que hay detrás de todo esto. Claro que es peligroso el libro amarillo. ¿Cuántas gentes fueron asesinadas de manera injusta? Cuando empezó la guerra en 1981, yo me trasladé a México para fundar la Agencia Salvadoreña de Prensa, SalPres, que era la agencia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, una agencia como cualquier agencia internacional con corresponsalías en el mundo entero, y nosotros teníamos enterada a la comunidad internacional las 24 horas del día de todo lo que ocurría, las barbaridades que hacía el ejército en El Salvador y los avances de la lucha armada de nuestro pueblo. Eso fue un trabajo muy importante durante toda la guerra. La aparición del libro amarillo es una prueba fehaciente de la existencia de los escuadrones de la muerte que operaron activamente en la década de los 80, a quienes se atribuye junto a militares y paramilitares el asesinato de muchos salvadoreños. A pesar de que la derecha llora y dice que no hay que abrir heridas, que eso es cosa del pasado, que hay una amnistía, que sobre esa amnistía se construyó la paz, eso es mentira. La amnistía vino justamente después de las negociaciones de la paz y no aparece en los acuerdos de paz. Eso es lo que permite esta amnistía, que haya diputados de la derecha que son
responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, de militares que fueron miembros de los servicios de inteligencia, del S2, del Estado Mayor, de la Guardia, de la Policía de Hacienda. Claro que hay que investigarlo. Mientras no se cierren esas heridas, mientras el pueblo no sepa la verdad, es imposible que podamos vivir en paz. Yo creo que todo eso debería de estarse investigando en este momento, porque eso no está protegido por los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz no prohíben que se investigue eso, hay que investigarlo. Paralelo al Libro Amarillo, existe otro documento de contrainteligencia que fue dejado al descubierto con el objetivo de hacer creer a la opinión pública internacional que se respetaban los derechos humanos. Y le voy a hacer una precisión. Hay otro libro que por la lectura yo creo que salió en el 85. Es un documento de la Policía Nacional de la Fuerza Armada, dice, Fuerza Armada del Salvador, Policía Nacional, Departamento de Investigaciones. Allí aparecen todas las personas subversivas que visitaron países comunistas y los menciona como Rusia, Cuba, Nicaragua. No dicen Unión Soviética, dicen Rusia, lo que ya indica un pensamiento de derecha, porque no se llamaba Rusia, se llamaba Unión Soviética. Entonces, y tiene una explicación y una connotación política, histórica, etc. Entonces, sale este documento en el que aparece una cantidad de personas, yo aparezco también ahí, mi nombre aparece ahí, que fueron interrogadas, y al leer el libro es casi como una novela. Capturábamos al señor o a la señorita fulana de tal, en tal parte, tal día, tales horas, fue llevada a la Policía Nacional. Ojo, no mencionan la Guardia, no mencionan la Policía de Hacienda, mencionan la Policía Nacional. Fue llevada a la Policía Nacional y entonces allí declaró lo siguiente: sí, es cierto, en tal fecha, lo único que no dice el documento es que le sirvieron un café y que la conversación fue amena. Es un documento de contrainteligencia. Fue dado a conocer para mostrar a la opinión pública mundial y hecho como que si se fugó, que sí, pues ellos ejercían un trabajo de vigilancia contra los subversivos, los que propagaban doctrinas anárquicas y contrarias a la democracia, como lo decía la Constitución. Entonces, pero los interrogaron y salieron libres. Nadie de los que aparecemos en ese documento, ya sea citados o interrogados, fue asesinado o murió de manera brutal, de manera violenta. En cambio, el Libro Amarillo, que esa sí fue una fuga, ese sí era un documento de inteligencia, hecho para asesinar gente. El Libro Amarillo contiene la información del espionaje del régimen militar con la ayuda de un montón de orejas de colaboradores y además de eso, con un montón de mentiras por los que estaban interesados en hacerle daño a este país, en matar gente innecesariamente para meter miedo. El Libro Amarillo es un documento de la desgracia que vivió El Salvador en los años del régimen militar hasta la firma de los acuerdos de paz. Existen casos emblemáticos que prueban la autenticidad de esta lista negra como instrumento de terror y de muerte. Ahí está el caso, por ejemplo, de María Teresa Hernández Zavallo, una compañera universitaria. Ella era abogado, doctor en Derecho, y un día fue a hacer una tarea. Ella estaba organizada con las Fuerzas Populares de Liberación y en un retén en la 5 de noviembre la capturaron, desapareció, su madre la buscó, Monseñor Romero intercedió, pidió que la liberaran en nombre de sus hijitos, organismos internacionales pidieron su liberación y el Estado negó rotundamente su captura. Días después su cadáver apareció
horrorosamente torturado. Parece que le habían cortado las manos en una fosa clandestina allá por el Playón. Entonces, y ella aparece en el libro amarillo. Ese es un ejemplo. Salvador Caetano Carpio lo cuenta en Secuestro y Capucha. Le ponían una bolsa con cal y se la amarraban a la garganta. ¿Y qué es lo que puede sentir usted adentro de una bolsa cuando respira y lo que respira es cal? Es una asfixia horrible. El waterboard de los gringos, el simulacro de ser ahogado. Esas son tortas y pan pintado a la par de la capucha. Y el avión lo amarraban de los pies, de las manos, por la espalda y lo colgaban y lo mecían. Y los golpes, los choques eléctricos. De allí venimos. Y por eso es que hay que investigar quiénes son los responsables. Porque tienen nombre. Y están ahí algunos ocupando funciones públicas. Es decir, trabajando para el Estado. Es decir, trabajando por el pueblo que sufrió las tropelías de esos mismos criminales que ahora pretenden servir al pueblo y se desgarran la voz gritando que el país está mal y que hay que enderezar el rumbo. ¿De qué rumbo venimos? La divulgación del Libro Amarillo ha evidenciado las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado. Y las autoridades pertinentes tienen la obligación de promover el derecho a la verdad desde el esclarecimiento de todos los casos violentos emanados desde este documento de muerte. Este pasado no tiene que regresar. Este pasado debería de curar inclusive a esa derecha retrógrada y extremista que quiere crear problemas y quiere volver al pasado. Quieren volver al pasado cuando ellos se aprovecharon de la corrupción, del robo del erario nacional que tuvieron en la miseria de nuestro país, sin incluir al campesino ni al obrero, sin incluir a la gente pobre de este país. El futuro ha empezado en este país y no debemos de mirar para atrás. El pueblo debe de seguir avanzando y apoyar el proceso que estamos llevando adelante. No hay duda que la represión fue cruel y no respetó los derechos humanos de aquellas personas que luchaban por una sociedad más democrática y justa. Por eso en Memoria Viva pretendemos recordar a esos héroes y heroínas que otorgaron su vida por este pueblo. Hacemos una pausa y ya regresamos en breve con más de Memoria Viva.